El teléfono sonó ese martes por la mañana, mostrando un número desconocido en la pantalla. Normalmente, dejaba esas llamadas sin contestar. Pero un instinto inexplicable me impulsó a contestar. La voz al otro lado era suave, pero el mensaje recibido me provocó escalofríos. Señora Verónica, le habla Roberto, dueño de la relojería Iten Altime Pieces. Poseo algo que perteneció a su difunto esposo. Algo que creo que debe ver sin demora. Mi corazón dejó de latir momentáneamente. Manuel había fallecido hacía medio año, dejando solo su preciado reloj de oro, que ahora me daba cuenta, no estaba por ningún lado. Al hundirme en el borde del colchón, sentí que mis piernas se tambaleaban. Señor Roberto, ¿a qué reloj se refiere? Mi voz salió entrecortada, aunque me esforcé por mantener la dignidad. Un reloj de oro, señora, con las iniciales MF grabadas en el reverso. Su hijo y su nuera me lo trajeron hace 3 días. Pero al abrirlo para una reparación mecánica, descubrí algo que desconocían que contenía. Algo que debe presenciar en persona. Esas palabras resonaron dolorosamente en mi mente como un estribillo inquietante. Daniel y Isabella habían vendido el reloj de Manuel, mi reloj. La única herencia que mi amado me había legado tras 45 años de matrimonio. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Señor Roberto, ese reloj no era suyo para venderlo. Era mío. Lo entiendo, señora, y precisamente por eso me pongo en contacto con usted. Sospecho que hay algo más profundo en juego. Algo que su familia no comprendió. ¿Podría visitar mi establecimiento esta tarde? Tras terminar la llamada con manos temblorosas, caminé hacia la cómoda donde guardaba mis pocas posesiones. El cajón superior se abrió y reveló un vacío total y devastador. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Como no me di cuenta antes de su ausencia. Recordé la última vez que vi a Manuel con ese reloj. Era un domingo por la mañana. Estaba preparando café en la cocina cuando se acercó por detrás y me abrazó con cariño. El reloj adornaba su muñeca como siempre. Verónica, mi amor, este reloj me ha acompañado desde nuestra boda. Cuando ya no esté, quiero que lo conserves. Es más que una simple joya, representa el tiempo que hemos compartido juntos. Cada segundo que contó fue un segundo que pasamos a tu lado. Le sonreí entonces, diciéndole que no hablara de esos asuntos, insistiendo en que nos quedaban incontables años. Pero él insistió, prométeme que lo conservarás siempre. Tiene más valor del que crees. Hice esa promesa, como siempre hacía con sus peticiones. Ahora, 6 meses después de su muerte, esa promesa se había roto, no por mí, sino por nuestro propio hijo. Me puse el vestido esmeralda que a Manuel siempre le había encantado verme usar. Si iba a reclamar lo que me pertenecía por derecho, lo haría con gracia. Al llegar a Iten Altime Pieces a las 3 en punto, conocí a Roberto. Un caballero mayor con cabello plateado y ojos amables. Señora Verónica, me alegra que haya venido. Tengo el reloj aquí, pero antes de enseñárselo, debo preguntarle algo. ¿Su esposo mencionó alguna vez algo especial sobre este reloj, más allá de su valor sentimental? Negué con la cabeza. Manuel había sido un hombre reservado, pero nunca me ocultó nada importante. O eso creía yo. Roberto desapareció por la parte trasera de la tienda y regresó con una pequeña caja. Dentro estaba el reloj de Manuel, pero también algo más. Una llavecita y un papel doblado. Su marido era extraordinariamente inteligente, señora. Había construido un compartimento secreto dentro del reloj. Cuando lo abrí para repararlo, se cayeron estas piezas. El papel mostraba la letra de Manuel. Reconocí su cuidada caligrafía al instante. Verónica, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y que alguien ha intentado quitarte lo que te pertenece. Esta llave abre algo que solo tú debes saber. Ve al Banco Central, sucursal del centro. Pide la caja de seguridad número 1247. Diles que eres la única beneficiaria. El papeleo está en orden. Te quiero, y esto es para asegurarme de que nunca dependas de nadie. Me temblaban las manos al leer las palabras de mi esposo. Él había orquestado todo esto. Anticipando tal posibilidad, Roberto observó con comprensión. Su esposo pagó por adelantado la reparación hace más de 1 año. Me indicó que, si alguien más traía este reloj, lo abriera y me pusiera en contacto con usted de inmediato. Fue extraordinariamente considerado. Tomé el reloj, la llave y la carta y los guardé en mi bolso como si fueran los tesoros más preciados imaginables. Que realmente lo eran. Gracias, Roberto. No sabes lo que esto significa para mí. Sonrió. Le cogí mucho cariño a tu marido. Conversamos varias veces cuando venía a hacer el mantenimiento del reloj. Siempre hablaba de ti con tanta devoción, diciendo que eras la mujer más fuerte que conocía, pero que el mundo a veces hacía que las personas fuertes se sintieran impotentes. Quería asegurarse de que nunca te sintieras así. Al salir de la tienda con el corazón latiendo con fuerza, sentí que Manuel seguía protegiéndome incluso en la muerte.
Aunque también experimenté una mezcla de angustia y traición. Mi propio hijo había vendido lo único que su padre me había dejado, sin consultarme, sin consideración, como si yo fuera invisible, en mi propia casa. Regresé a casa, apretando el reloj de Manuel contra mi pecho. La casa estaba en silencio, pero sabía que Daniel y Isabella estaban en la sala viendo la televisión, como siempre después de comer. Subí a mi habitación en silencio, necesitando procesar todo lo que había descubierto antes de enfrentarlos, sentada en la cama que había compartido con Manuel durante tantos años. Noté que el reloj todavía funcionaba perfectamente, tic, 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 como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera sido traicionado por las manos de mi propio hijo. Al releer la nota de Manuel, su cuidadosa escritura me reconfortó y fortaleció. A la vez, lo había considerado todo, incluso la posibilidad de que nuestro hijo me fallara de esta manera. Recordé cómo habían cambiado las cosas después del funeral. Al principio, Daniel y Isabella parecían preocupados por mi bienestar. Me visitaban con regularidad, me traían comida y se aseguraban de que estuviera bien. Pero poco a poco, sus visitas se hicieron más frecuentes y sus intenciones menos claras. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola», le había dicho Daniel una tarde. «¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Podrías vender la casa y usar ese dinero para mayor comodidad». Rechacé la idea de inmediato. Esta casa albergaba 40 años de recuerdos, cada rincón guardaba algo de Manuel. No podía irme, no me iría. Pero Daniel insistió, Isabella se sumó. «Verónica, solo queremos lo mejor para ti. A tu edad, vivir sola puede ser peligroso. ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas?». Sus palabras sonaban preocupadas, pero algo en sus ojos me perturbó, una frialdad que no había visto antes. Como si estuvieran calculando algo. Luego vinieron las visitas más invasivas. Isabella empezó a examinar mis pertenencias. «Solo estoy organizando, Verónica. Tienes tantas cosas acumuladas». Pero yo sabía que ella no estaba organizando, sino haciendo inventario. Daniel empezó a cuestionar mis finanzas. «Mamá, ¿tienes todos tus documentos en regla? ¿Sabes dónde está tu testamento? ¿Tienes seguro de vida?». Preguntas que un hijo preocupado podría hacer, pero que saliendo de su boca sonaban diferentes. Una tarde del mes pasado, los oí hablando en la cocina. Pensaron que estaba durmiendo la siesta en mi habitación, pero había bajado a buscar agua. «El reloj de oro de papá debe valer una fortuna», susurró Isabella. «¿Podrías venderlo y usar ese dinero para el negocio?». «No lo sé, Bella. Es lo único que le dejó a mamá. Ella lo notará, Daniel. Tu madre se está haciendo mayor, últimamente. Se le olvidan muchas cosas. Podemos decirle que lo llevamos a reparar. Para cuando se acuerde, habremos solucionado nuestros problemas de dinero. Y si pregunta por él, le compraremos una réplica barata. No notará la diferencia». Me quedé paralizado, escuchando a mi nuera planear mi robo, mientras mi propio hijo consideraba la idea. Subí a mi habitación en silencio, desconsolado. Esa noche guardé el reloj en el cajón de la cómoda, pensando que allí estaría a salvo. Qué insensato había sido. Qué ciego había sido durante todos esos meses. Ahora, sentada en mi cama con el reloj recuperado, lo entendí todo. No lo habían vendido por desesperación, sino por avaricia. Planeaban robarme lo único que Manuel me había dejado. Y lo hicieron con una frialdad que me heló el alma. Oí pasos en las escaleras. Daniel venía a mi habitación, rápidamente. Escondí el reloj, la llave y la nota en mi bolso. «Mamá, ¿estás bien? Te oí llegar, pero no bajaste a saludarnos». Al abrir la puerta de mi dormitorio, encontré a Daniel allí con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer en los últimos meses. «Estoy bien, hijo. Solo descansando». «¿Fuiste al médico? Te vimos salir esta mañana». Hice unos recados. No mentía, había ido a reclamar lo que era mío. Daniel asintió, pero sus ojos recorrieron mi habitación como si buscara algo o verificara que algo permanecía allí. «Mamá, Isabella y yo hemos estado pensando. Creemos que deberías considerar seriamente mudarte con nosotros. Esta casa es demasiado para ti, ya lo hemos hablado, Daniel. No me voy a mudar, pero, madre, piénsalo. Podrías vender la casa, invertir ese dinero y vivir tranquila con nosotros. Nos encargaríamos de todo. Manejarlo todo, como manejaste el reloj de tu padre». Daniel palideció. Por un instante, se le cayó la máscara y vi pánico en sus ojos. «¿Qué reloj, madre?» «El reloj de oro de tu padre, el que me dejó como herencia. El que ya no está en mi tocador». «Mamá, no sé de qué estás hablando, Daniel. No me mientas. Sé que lo vendiste. Sé que lo vendiste sin decírmelo. Sé que pensabas que era tan viejo y tonto que no me daría cuenta». Mi hijo permaneció en silencio. Su expresión pasó del pánico a la defensiva. «Mamá, solo queríamos ayudar. El negocio está pasando por momentos difíciles. Necesitábamos el dinero y tú nunca usas el reloj. Pensamos que no lo extrañarías».
¿No lo extrañarías? Era lo único que me dejó tu padre, lo único que tenía de él. Mamá, no exageres. Papá te dejó esta casa, sus recuerdos, Tu padre me dio ese reloj, lo puso en mis manos el día antes de morir. Me hizo prometer que lo cuidaría siempre. Y tú me dijiste que no lo extrañaría. Daniel bajó la cabeza. Mamá, lo siento, pero ya está hecho. Necesitábamos el dinero. Ya está hecho. Eso es todo lo que tienes que decir. Mamá, cuando el negocio mejore, te compraremos otro reloj. Uno más bonito. Lo miré a los ojos. Este hombre frente a mí ya no era mi hijo. Era un extraño que había vivido en mi casa durante meses, planeando robarme. Daniel, baja y dile a Isabella que suba. Todos necesitamos hablar, mamá. Eso no es necesario, David. Mi voz tenía una firmeza que no había usado en años. Daniel se sobresaltó y salió de la habitación sin decir otra palabra. Mientras esperaba, saqué el reloj de mi bolso y lo puse en mi muñeca, donde siempre debió estar. Donde Manuel quería que estuviera. Oí pasos en las escaleras, 2 pasos esta vez. Daniel y Isabella subían juntos. Sin duda le había dicho que lo sabía todo. Me quedé de pie frente a la ventana, dándoles la espalda. Cuando entraron en mi habitación, quería que vieran lo que habían hecho, que vieran a una mujer que ya no se dejaba tratar como invisible. Verónica. Daniel me dijo que, estás molesta por el reloj, dijo Isabella con esa voz dulce y falsa que yo había llegado a despreciar. Me giré lentamente. Ambos estaban parados en la entrada de mi habitación como niños sorprendidos portándose mal. Disgustada. ¿Crees que estoy disgustada? Mi voz sonaba tranquila, pero cada palabra transmitía una dignidad que había olvidado que poseía. Verónica, podemos explicarlo, no hay nada que explicar. Isabella, entraste en mi habitación, tomaste lo que no era tuyo y lo vendiste. Solo quiero saber si de verdad pensaste que era demasiado tonta para darme cuenta. Daniel y Isabella intercambiaron miradas. En ese momento comprendí que habían hecho precisamente eso, aprovecharse de mi debilidad, de mi edad, de mi supuesta confusión. ¿Sabes qué es lo que más te duele? No es que vendieras el reloj, sino que creíste que podías hacerlo. Isabella fue la primera en romper el silencio. Su voz ya no tenía esa falsa dulzura habitual. Ahora sonaba irritada, como si yo fuera quien hacía algo mal. Verónica, no te pongas dramática. Era solo un reloj viejo. Tenemos gastos y responsabilidades. El negocio está en crisis y necesitábamos ese dinero. Solo un reloj viejo. Repetí sus palabras lentamente, sintiendo cada sílaba herirme. Eso es lo que era para ti, solo un reloj viejo. Daniel se acercó. Mamá, Isabella tiene razón. Tenemos una empresa que mantener, empleados que pagar. Tú ya estás jubilada, no tienes esas preocupaciones. Los miré a ambos, a mi hijo y a mi nuera. 2 personas que habían compartido mi mesa durante años, que recibieron mi cariño, mi comida, mis cuidados cuando enfermaron. Y allí estaban, justificando por qué tenían derecho a robarme. Entonces tener gastos te dio derecho a tomar lo que no era tuyo. Isabella suspiró exasperada. Verónica, seamos realistas. Vives en una casa demasiado grande para ti. No trabajas, no produces nada. Somos nosotras las que tenemos que llevar el futuro de esta familia. Sus palabras me golpearon como bofetadas. No trabajes. No produzcas nada. Como si los 45 años que pasé cuidando a Manuel, criando a Daniel y manteniendo esta casa no significaran nada, como si mi vida entera hubiera sido inútil. Ah, ya veo. Como no produzco nada, tienes derecho a tomar lo poco que tengo. No es eso, madre, dijo Daniel, intentando sonar conciliador. Es que, bueno, ya has vivido tu vida. Nosotros estamos empezando la nuestra. Es normal que las generaciones mayores ayuden a las jóvenes. Ayuda. Al robo lo llamas ayuda. Isabella puso los ojos en blanco. No robamos nada, Verónica. El reloj estaba ahí, acumulando polvo. Al menos le dimos un uso productivo al dinero. Uso productivo, sí, para el negocio, para generar más dinero, para asegurar tu futuro. Y mi futuro, mi seguridad, eso no importa. David suspiró. Mamá, ya tienes tu pensión, esta casa. No necesitas más. ¿Quién decide lo que necesito? Tú. Verónica. Seamos prácticas. Isabella se cruzó de brazos. No te vas a casar de nuevo. No vas a tener más hijos. No vas a empezar una nueva vida. Ese reloj era solo un recuerdo para ti, para nosotros. Era una oportunidad. Sus palabras me desgarraron el alma. Era cierto que no me volvería a casar ni a tener más hijos. Pero eso no significaba que mi vida hubiera terminado, ni que no tuviera derecho a conservar recuerdos de la única vida que había tenido. ¿Sabes qué, Isabella? Tienes razón. No me volveré a casar. Pero ese reloj no era solo un recuerdo, era la prueba de que alguien me amaba. La prueba de que mi vida significaba algo para alguien, mamá. Papá te quería mucho.
Eso nunca cambiará. No necesitas un reloj para recordarlo. Daniel, no lo entiendes. Cuando uno envejece, cuando se vuelve invisible para el mundo. Esas pequeñas cosas te recuerdan que alguna vez fuiste importante para alguien. Isabella resopló. Ay, Verónica, qué dramático. No eres invisible. Estás aquí. Estás bien. Tienes familia. Tengo familia. Una familia que entra en mi habitación y se lleva todo lo que quiere. Una familia que decide por mí lo que necesito y lo que no. Una familia que me miente. En la cara. No te mentimos, dijo David. Simplemente no te lo dijimos porque sabíamos que reaccionarías así. Así, como exagerando, haciendo drama sobre algo sin importancia. Me quedé en silencio un momento, observando a mi hijo. Él realmente creía lo que decía. Realmente creía que mis sentimientos no eran válidos, que mi dolor no importaba. Daniel, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y perdiste tu balón de fútbol favorito? ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto? ¿Recuerdas cómo lloraste? ¿Recuerdas cómo tu padre y yo removimos cielo y tierra para encontrarlo? ¿Recuerdas cómo buscamos por todo el vecindario hasta encontrarlo? Sí, lo recuerdo. ¿Por qué crees que hicimos eso? Era solo una pelota. Podríamos haberte comprado otra. Daniel permaneció en silencio. Lo hicimos porque era importante para ti. Porque entendíamos que ese balón significaba algo especial. No importaba que para nosotros fuera solo un balón. Para ti era tu tesoro. Mamá, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ahora soy yo quien sufre. Porque ahora soy yo quien perdió algo importante. Isabella suspiró con impaciencia. Verónica. ¿Estás comparando la situación de una niña con la de un adulto? Tenemos verdaderas responsabilidades. Y mis sentimientos no son reales. Tus sentimientos se basan en el pasado, los nuestros se basan en el futuro. La miré fijamente. Esta mujer había entrado en mi familia, había comido en mi mesa. Había recibido mi afecto durante años. Y allí estaba, diciéndome que mis sentimientos no importaban porque estaban arraigados en el pasado. Isabella, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Qué? Construí mi pasado con amor y tú estás construyendo tu futuro con robo. Su rostro enrojeció de rabia. ¿Cómo te atreves? No somos ladrones. ¿Acaso no? ¿Cómo se llama tomar algo que no es tuyo sin permiso del dueño? Es diferente. Somos familia. Ser familia te da derecho a robar. Daniel intervino. Mamá, basta. Lo hecho está. No podemos volver atrás. Tienes razón, Daniel. No puedes retroceder el tiempo. Pero puedes devolver el reloj. ¿Cómo podemos devolver el reloj? Ya lo vendimos. Entonces cómpralo de nuevo. Isabella rió con sarcasmo. ¿Con qué dinero? Ya te dijimos que estamos en crisis. Con el dinero que recibiste por venderlo. Ese dinero ya está utilizado en el negocio. Ya está invertido. Entonces desinviértalo. No es tan sencillo, Verónica. El dinero ya está comprometido. Los miré a ambos. Realmente no entendían la magnitud de lo que habían hecho. Realmente creían que tenían derecho a disponer de mi vida. Mis posesiones, mis sentimientos. ¿Sabes qué es lo que más duele de todo esto? Ellos permanecieron en silencio. No es que vendiera el reloj, es que no se te ocurrió preguntarme, que diste por sentado que mis sentimientos no importaban. Que decidiste por mí que era importante y que no. Mamá, si te hubiéramos preguntado, habrías dicho que no. ¿Y eso no te dice algo? ¿No te dice que quizá no tenías derecho a tomarlo? Daniel bajó la cabeza. Por primera vez, desde que empezó esta conversación, parecía sinceramente arrepentido. Mamá, lo siento. De verdad que lo siento, pero no podemos cambiar lo que pasó. Tienes razón. Daniel, no puedes cambiar lo que pasó. Pero puedes decidir qué harás ahora. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que reconozcas que lo que hiciste estuvo mal. Quiero que entiendas que me lastimaste y quiero que me devuelvas mi reloj. Isabella suspiró. Verónica. Ya te dijimos que el dinero ya está usado. No podemos recuperar el reloj. Entonces se encuentra una manera. ¿Y si no podemos? La miré directamente a los ojos. Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de lo que hiciste. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las acciones tienen consecuencias y tendrás que afrontar las tuyas. El silencio que siguió. A mis palabras fue ensordecedor. Daniel y Isabella se miraron como si esperaran que el otro hablara, pero ninguno lo hizo. Finalmente, Isabella rompió el silencio con una risa amarga. Consecuencias. ¿Qué vas a hacer, Verónica? ¿Echarnos de tu casa? ¿Denunciarnos? Seamos realistas, nos necesitas más que nosotros a ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero esta vez, en lugar de doler, me dieron una claridad que no había tenido en meses. Te necesito. ¿Para qué exactamente?